Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Estamos en las buenas noticias y hemos llegado al tiempo de comenzar a entender todas y cada una de las enseñanzas de Jesús en esta serie llamada La Ley de la Montaña, que nos está enseñando que primero somos seres humanos sometidos al pecado por nuestra naturaleza y que Dios entregó una ley expresada en ordenanzas para someter por nuestras fuerzas al pecado que nos gobierna. Y luego, por la gracia representada en la sangre de la cruz, recibimos la vida en el Espíritu al recibir por la fe el Espíritu Santo, que nos enseña una ley expresada en amor. Esta ley es el gobierno de Dios en nuestra vida y proporciona su bendición en los términos de instrucción, provisión y protección. Gracias por detener unos minutos de tu día y prestarle tus oídos a Dios. Solo los que escuchan tienen la oportunidad de entender y así cambiar y recibir lo que Dios tiene planeado para sus hijos. Bienvenidos. Dice el Evangelio de Mateo que cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en el cielo ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5, del 1 al 12. En este popular mensaje de los evangelios conocido como el Sermón del Monte, el Señor enseña desde la ladera de una montaña al norte de Israel, en la meseta de Corizim, cerca del mar de Galilea. Un lugar indeterminado en realidad, pues la enseñanza trasciende lo físico, ya que la idolatría humana llena de altares y de adoración lo natural y olvida lo esencial que es espiritual. Yeshua enseña en un monte evocando a Moisés en el Sinaí, pero esta vez no recibe la ley, sino que la interpreta como el Hijo de Dios que es. Su enseñanza está llena de frases como "pero yo les digo", que muestra su autoridad para interpretar desde la esencia real cada uno de los decretos e instrucciones de Dios. En este sermón, el Mesías hace un compendio de lo que significa el gobierno de Dios en nuestro corazón, y es la esencia de sus mandamientos. Pero a diferencia de la ley entregada a Moisés, que está repleta de no hagas o haz esto o aquello, Jesús comienza su instrucción con el llamado de la gracia. Mientras Moisés dice que para alcanzar el favor de Dios hay que cumplir con lo establecido en la ley del Sinaí, Yeshua comienza con la afirmación de que ya eres bendecido si reconoces la necesidad que tienes de Dios. Él inicia su doctrina presentándonos las recompensas, los derechos que adquieres por ser habitante del reino de los cielos. En griego está escrita la palabra makarios, que significa bendito, feliz, bienaventurado. Se traduce como muy dichoso y es la apertura de la constitución del reino de los cielos. El Señor establece un llamado a pertenecer al reino de los cielos, no por el cumplimiento de instrucciones o tareas, sino por la actitud de un corazón limpiado por su sangre y obediente por su amor. Él comienza su buen llamado de gracia entregándole el reino de los cielos a todo el que esté necesitado, pobres en espíritu. La palabra griega es patojos, cuya traducción es como alguien que está agachado, temeroso, incapaz de autoabastecerse, mendigo, necesitado.
Es que el reino de los cielos es de todo aquel que reconoce que necesita de Dios y por lo tanto busca con ansia su protección, su provisión y su seguridad. La ley del amor dice que si reconoces en tu corazón que necesitas de Dios, serás muy feliz, pues el reino de los cielos te pertenece. No es por el cumplimiento de normas legales de la religión, sino por la humildad de tu corazón. Luego habla de la dicha de los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia, porque serán consolados, heredarán la tierra y serán saciados. Esto es la mejor manera en que el Señor muestra la gracia que abraza al quebrantado, al humilde, al necesitado, pero no en la carne y en el mundo, sino en el espíritu. La gracia no abraza al autosuficiente, al soberbio que cree que no necesita de Dios. Luego, la dicha descrita por el Rey de Reyes es para los que muestran su carácter, los misericordiosos, de corazón limpio y pacificadores, porque serán tratados con misericordia. Verán a Dios y serán llamados sus hijos. El Sermón del Monte no es un código moralista, sino una descripción del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Jesús, al interpretar correctamente su ley, que es la ley de Dios, establece los principios de la felicidad, que nada tiene que ver con el tener, el poder y el placer que el mundo ofrece, sino con la dependencia que tengas de Dios. Él está dispuesto a llevarte de su mano por toda la eternidad. El Señor enseñó que la gracia no relaja el estándar que pretende la ley, lo eleva, pero nos da el poder para vivirlo. Sus exigencias van más allá del cumplimiento de ritos, vestiduras y actos externos que invitan a la hipocresía religiosa y son causa de la prevaricación, el cohecho y el tráfico de influencias que se ve en la religión organizada, que ha sido tan usado en el fariseísmo de la época de Cristo como en la religión organizada del tiempo moderno. Jesús no impone la ley desde afuera, sino que la escribe en el corazón. Él es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Jeremías cuando escribió: en esos días no volverá a decirse, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. La dentera la tendrán los dientes de todo aquel que coma las uvas agrias. Jeremías 31, 29 al 30. Esto cambia la ley del Sinaí, donde Dios dijo: yo soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9. Este castigo no es la venganza de Dios, sino el cuidado que Dios nos exige al tomar decisiones que afectan las generaciones. Yeshua está destacando cómo es un verdadero habitante del reino. A una persona humilde, necesitada de consuelo, que es manso, tiene hambre y sed de justicia, misericordioso, de limpia conciencia y que busca y proporciona paz. Una persona así no tiene necesidad de cumplir con las leyes religiosas, pues la ley de Dios ya está en su mente y en su corazón. Esta es la ley que Cristo vino a enseñar. Su sermón está lleno de riquezas espirituales y gracia, por lo cual el apóstol Juan escribió: ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Evangelio de Juan 1, 16 al 18. Es que la gracia no elimina la ley, la precede. Así que primero es la gracia escrita en esta enseñanza y luego la ley de la religión. Jesús dice: no he venido a abolir la ley, sino a completarla. Mateo 5:17. La gracia nos capacita para vivir la ley, pero desde el corazón. Necesitamos de su gracia para alcanzar la vida en el reino de los cielos, pero debemos primero encontrar nuestra necesidad real y verdadera de Dios. Esto significa renunciar a la soberbia de ser humano y en humildad reconocer que necesitamos de su gracia y de su amor. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús se interesó en escribir la ley del amor en el corazón de los seres humanos que tenían fe, pues la fe es la llave que abre la puerta del reino de los cielos, y esa fe se muestra en ese carácter de dicha que el Señor describe comenzando su sermón. Jesús no obliga a nada y no condena nada. Él espera que desde tu interior broten ríos de agua viva que Él mismo proporciona, y esos ríos de agua viva serán la manera de vivir en el reino. Cristo no es una religión con reglas que cumplir para vivir, sino un estilo de vida, una manera de vivir donde la ley no es esfuerzo ni carga, sino amor,
gracia y fidelidad. Yeshua es el cumplimiento de esta profecía. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, escribió el profeta Jeremías en su profecía mesiánica. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de sus pecados. Jeremías 31, 33 al 35. Todo el sermón y toda la prédica cristiana contiene las palabras de la interpretación de la ley por el mismo dador de la ley. Ya no necesitas que nadie te las enseñe, pues el Espíritu Santo que recibimos por la fe, quien es el mismo Señor, es el encargado de enseñarnos. Pero Dios te enviará maestros conforme a tu necesidad y deseo de aprender, y toda enseñanza que recibes la podrás comparar con la ley del amor escrita en tu corazón, y así sabrás si eso que te enseñan es de Dios o no. Jesús antepone la gracia a la ley, porque la gracia nos capacita para obedecer. Él le da un carácter personal a la ley de la religión cuando al presentarla dice las palabras "pero yo les digo", que son la aclaración mesiánica de la ley mosaica. Antes de avanzar a conocer cada uno de estos "pero yo les digo", debemos entender estos aspectos necesarios acerca de la gracia. Primero, la gracia nos transforma para impactar nuestro entorno, pues es por su gracia que reflejamos la identidad de discípulos. El Señor nos da un título de gracia al decir: ustedes son sal de la tierra y también ustedes son la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Esta gracia transformadora no solo nos cambia el estilo de vida, sino que nos fija compromisos eternos, pues solo si reflejamos la misma gracia de Cristo, en realidad podemos llevar su mismo nombre. Segundo, la gracia transforma y purifica la conciencia, no solo la conducta, pues la gracia nos revela la justicia interior. La ley del Sinaí, por ejemplo, dice: no matarás, pero el Mesías se eleva a este nivel y dice: tampoco odiarás, no maldecirás y no insultarás a tu prójimo, pues eso y asesinar es lo mismo. Mateo 5, 21 y 22. Tercero, la gracia nos proporciona el único camino al Padre, nos da acceso a su intimidad. Esto es que el Señor Jesucristo nos abre el camino para una relación íntima y única con el Padre, dándole sentido a la oración, a los ayunos y a las obras de caridad, a los cultos y a las expresiones de adoración y comunión, que son tesoros en el cielo. Él dijo: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Mateo 6:1. Cuarto, la gracia nos hace libres para amar sin condición. Pero yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Es que la gracia está servida para todos, y es mejor la gracia que la justicia, porque la gracia nos libera de la opresión y el abuso de los otros seres humanos. Quinto, la gracia produce frutos visibles de obediencia. Esto es la vida en el reino de los cielos, pues no es por el esfuerzo de cumplir una ley para recibir el favor de Dios, es por haber recibido el favor de Dios que decidimos vivir bajo su ley y obedecer su instrucción. Ustedes los conocerán por sus frutos, dijo el Señor, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Ora conmigo. Señor, definitivamente necesitamos de tu gracia. Déjanos comprender cada una de tus instrucciones y hacerlas verdad en nuestra manera de vivir, para establecer tu gobierno en nuestra vida y mientras vienes por nosotros, enseñar esta gracia a todos los que crean. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.
Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.